Capítulo 01. La invasión a Equestria era a mediados del mes de enero, y habíamos ingresado a un extraño país, pero según nuestras investigaciones este lugar tiene buenos minerales como diamantes, cristales que pueden servir para un futuro, además de otros buenos recursos según la información obtenida a través de la máquina Magic. Los nipones tienen planeado ingresar a este mundo para poder conquistarlo y así obtener todos sus recursos naturales y además de sus ricos metales. Nosotros por nuestra parte, llegamos aquí para evitar que una masacre suceda, y si tenemos que compartir nuestra tecnología con su magia para hacer armas lo haremos sin importar el porqué. Por otra parte, siento la presencia de alguien que está en nuestras tierras, pero creo que sus intenciones no son hostiles para nuestro reino, y si estamos en una encrucijada, quiero decir, en una futura guerra, y estoy segura que es una guerra muy diferente a la que nos hemos enfrentado tiempo atrás. En ese momento los guardias de las princesas Luna y Celestia se apresuraron para mandar un mensaje encriptado a alguien que tuviera la misma máquina que ellas para confirmar sus sospechas si podrían tener alguna invasión en su reino. Al principio no había respuesta, pero al pasar de unos minutos, 5 o 10 minutos después, ya había comunicación y por supuesto, era un mensaje encriptado por la máquina Magic, y las princesas quedaron sorprendidas por la información tan vital que ellas necesitaban. Una vez desencriptado el mensaje, procedieron a leer el mensaje de que le había mandado. Hola, mi nombre es Joseph y mi rango como militar es sargento, y es para mí un deber de avisarles que pronto su reino será atacado por las fuerzas japonesas, pero nosotros estaremos de su lado. Pero hemos estado viendo que tienen buenas riquezas, y nosotros tenemos buena tecnología. Creo que si unimos fuerzas podremos combatirlos como se debe, porque ellos no tendrán piedad ante ustedes, vendrán dispuestos a matar para tener sus riquezas tanto naturales como artificiales, crear caucho, hierro, cosas así por el estilo para continuar su guerra, porque actualmente están desabastecidos de esos recursos que están urgidos por conseguir. En otro lugar, precisamente en la casa de Dwilit. Puff de Dwilit estaba preparando un té para mis amigas, del que Zecora hace. Creo que es muy conveniente tomarlo, pero le pregunté si se podía tomar con leche y me dijo que no había ningún problema. En ese mismo momento llegaron las chicas. Las primeras en llegar fueron Rainbow Dash y Applejack, y después fueron las demás quienes llegaron a la biblioteca de Dwilit. ¿Entonces es verdad que tenemos humanos en Equestria?, preguntó Rainbow Dash a Dwilit, mientras las demás asistían a lo que dijo la Pegaso de Crin de color del arco iris a sus amigas. Según lo que me dijo la princesa Celestia, es verdad, hay humanos en nuestro hogar. Unos quieren conquistarnos para robarnos nuestros recursos naturales para su propio beneficio bélico, dijo Dwilit a sus amigas. Applejack quedó con una cara de que me perdí. Rainbow Dash hace una face palm con casco en señal de frustración porque que su mejor amiga por no prestar atención en clases de historia. Eso te pasa por no poner atención en clases de historia, dijo la Pegaso de cabello multicolores a su mejor amiga. Dijo Rainbow Dash, dándole un zape a su mejor amigo, y ella le reclamó. ¿Qué te ocurre, Rainbow Dash?, preguntó un tanto molesta Applejack a su amiga, pero ella no le dijo nada. Mientras tanto en Canterlot, vemos que todas las princesas estaban reunidas con los militares aliados a su reino y decidieron que era momento adecuado de presentarse ante las princesas, incluida Dwilit, que decidió, por un medio de decreto, que gobernará Equestria en conjunto con las princesas por un tiempo en Ponyville, para que tuvieran una mejor gobernante, y Dwilit no tuvo ningún tipo de problema con eso. Hola, mi nombre es Joseph y soy el coronel y capitán de esta división, y espero que podamos ayudarnos mutuamente. Sé que no conocen mucho de nosotros, pero les prometo que nuestras intenciones no son malas, dijo el coronel y capitán de división. En ese momento, Aluna le hizo una pregunta al coronel, y él accedió a responderle sin ningún tapujo. ¿Cómo se dieron cuenta de que nuestro reino está bajo la amenaza de los nipones? ¿Cómo los llaman ustedes?, preguntó Luna a sus aliados. Bueno, nuestro servicio de inteligencia interceptan los mensajes, los descodificamos y leemos lo que dice, y si es algo de suma importancia actuamos con rapidez, no sin antes tener un plan. Curioso, es lo mismo que nosotros hacemos, dijo Celestia al coronel. ¿Acaso ustedes tienen la máquina Magic con ustedes?, dijo el coronel al alicornio, y Celestia se sorprendió de que ellos tuvieran en sus manos la misma máquina que ellos tenían. Sus aliados también la tienen.
Si nosotros tenemos ese sistema para codificar mensaje y descodificar los mensajes, dijeron las princesas mientras poco a poco van confiando en los humanos, ¿y dónde tienen la máquina Magic? Preguntó el comandante a las princesas. Esa información por ahora no te la vamos a decir, tú tendrás que ir junto a tu pelotón a Ponyville y tienes que buscar a Duilip y decirle que vienes de parte nuestra, dijeron las dos princesas de Canterlot. Está bien, princesas, creo que mañana partiré para Ponyville y así no perderá tiempo valioso, ¿saben?, dijo el comandante. Creo que a pesar de todo, poco a poco las dos princesas van comenzando a creer en mí, a creer en lo que le estoy diciendo y viceversa. Creo que además no hay que forzar este pequeño acercamiento que tenemos entre nuestras razas, pero sí pienso que nos podríamos ayudar mutuamente para poder ganarle a nuestros enemigos, tanto para defender a Equestria, también sus recursos y sus animales, pero también será una victoria para los aliados, ya que se impediría que hagan rehenes a estos ponis y los pongan en trabajar en cosas que no deberían de hacer o que no están preparados para hacerlas bajo las órdenes de alguien más. En Ponyville. Chicas, creo que hoy tendremos visitas y es mejor que estemos atentas porque creo que estas visitas son de otro mundo, literalmente. Algo me dice que no son malas personas en este casos militares. No se crean que no he escuchado rumores de que anda gente que no son de Ponyville estén aquí, y según sé creo que habrá que batallar porque según lo que entendí es que nos van a invadir, dije muy seria y mis amigas se quedaron con cara que de ¿qué estoy hablando muy en serio? ¿De dónde sacas esas palabras de que nos van a invadir? Si se puede saber, dijo Duilip a sus amigas y Pinkie la corrige para decirle otras cocas a su mejor amiga y ella le escucha muy atentamente. No seas tan tontita, bobita, quiero decir que vienen gente de otro universo al de nosotros, dije alertando a las chicas más de lo normal, y me miraron como diciéndome que cómo sabía esa información, y a lo que respondí y dije lo adiviné. Wow, Pinkie Pie, parece que tú sabes mucho de lo que va a acontecer. ¿Cuál crees que sea tu futuro? ¿Ganará Equestria y los aliados o el enemigo?, dijeron sus amigas, pero una vez más Pinkie Pie les vuelve a adivinar lo que pasará más adelante y dijo ganará Equestria y los aliados, dijeron la Pony de tierra a sus amigas y ellas las miraba incrédula a su amiga. Mientras tanto, en otro sitio. Los aliados se han dado cuenta que uno de sus barcos ha desaparecido de la nada, más sin embargo está intentando comunicarse con ellos, pero hasta ahora sus intentos han fallado, por lo que piensan que fuesen capturados por los nipones. Sin duda alguna están un poco preocupados por su desaparición. Mientras tanto seguirían buscando a ver si los encuentran, pero para no llamar la atención decidieron continuar como si nada hubiese pasado y esperando que todo esté bien y que nada haya pasado. ¿Tú piensas que los nipones los hayan tomado como rehenes?, dijo el cabo a su amigo después de pensarlo por un rato. Este le contestó a su pregunta y le contestó lo siguiente a su amigo. No lo creo, ¿sabes? Tal vez entraron a otra línea alterna, le dije a mi amigo y este me miró un poco incrédulo por lo que dije, pero me sorprendió su respuesta que él me ha dado, me dejó sorprendido. Yo creo que sí hay otros mundos idénticos, pero con otra especie desde mi punto de vista, y quiero pensar que son muy agradables y que puedan socializar, y podamos compartir nuestros conocimientos para el bien común, dijo el cabo a su mejor amigo y este asintió en señal de aprobación. Creo que, viéndolo desde tu punto de vista, tienes mucha razón, amigo. Vaya, ¿quién diría que piensas que hay otros multiversos, algunos en bien común, otros no tan amables, pero hay que tener mucho cuidado en no cometer ninguna idea loca, dijo mi amigo y yo le asentí a él y seguimos en lo nuestro, dije mientras terminábamos de arreglar otras cosas más. Puff de Duilip. Desde que Celestia me mandó la carta diciéndome que sí habían grandes posibilidades de que nos invadiera los soldados japoneses, y también me dijo de que no me preocupara, porque tendríamos aliados para la lucha contra el enemigo en común, ya que Estados Unidos entró en guerra con ese país no hace mucho debido a lo que ocurrió en uno de sus estados donde muchos soldados perdieron la vida debido a lo que ocurrió ahí. Más bien, en vez de diezmar a uno de los aliados, provocaron más bien que despertaran a la bestia y por ende decidió declarar la guerra y prepararse para la misma, pero qué duro fue para ellos luchar. Tuvieron muchas pérdidas humanas, pero en la guerra siempre hay sacrificio para ganar. Los americanos no quería
perder más vidas y algo decía que, perderían mucho más y al final de esa última, guerra de anfibio en Okinawa sería, el detonante para que usaran la alarma más, letal que el ser humano ha construido. Jamás yo al leer me quedé asustada por, ver el gran poder bélico que tienen, los humanos para destruirse sin importar, el por qué, pero creo que aquí, no correremos el mismo riesgo ya que, con nuestra magia y su tecnología, podríamos crear muchas armas de destrucción, pero no tan devastadoras y no, hay peligro extremo debido como si, lo hubieras y hubiese sido una arma de ese tipo, de índole tan destructivas capaz de, dejar todo barrido a su paso y las, tierras inútiles para la siembra y cosechas de, semillas, pastos, frutas y demás, para los habitantes. Fin del post de Duelit. Wow, eso fue tan intenso, y ahora veo el motivo del por qué están aquí. Sé que sus intenciones son buenas, y no quieren que esa gente sufra de más, y eso está bien, no deben de sufrir por los dolores por personas que solo piensan en bienestar, y entiendo que los americanos no querían entrar en la Segunda Guerra Mundial, una vez más, pero las acciones de sus contrincantes lo obligaron a hacerlo. Eso es 220% más genial, creo me prepararé para defender a Ponyville, Equestria y a mis seres queridos. Vamos a Plejac que tengo que entrenar en algo que había estado entrenando hace un tiempo pero lo dejé de hacer, pero creo que ha llegado el momento de volver al entrenamiento, dijo la pony del color del arco iris. ¿A dónde iremos a entrenar, terroncito de azúcar? ¿Y cómo vas a luchar? Dijo esto último preocupada a Plejac, a su mejor amiga, y tenía un secreto, que tenía miedo que decirle su amistad se fuese a perjudicar, pero decidió que no, era el momento justo o adecuado, para esto. Una vez terminado todo esto le diría su secreto, solamente espera que no sea demasiado tarde o perder a una gran amiga, y algo más que eso. Y así Rainbow Dash, me llevó a unas dunas de arenas y conocía este lugar y suponía que aquí venía mi mejor amiga a entrenar y vi que subió hasta arriba lo más alto del planeta de Equestria, y se dejó caer en picada hasta casi caer al suelo y, vi como escuché primero un boom sónico y, después se escuchó otro y, sin duda alguna estaba muy sorprendida, por la velocidad de mi mejor amiga, pero mi amiga quiso entrenar más para superar sus límites y por ende entrenó más tiempo de lo debido y al pasar un mes, Rainbow Dash se había concentrado en todas sus velocidades para después pasar al práctica. Solamente le duró un mes y alcanzó a romper el sonido por 10 veces, ahora Rainbow Dash era más rápido que un avión, y yo estaba sorprendida cuando llegaba a mí en cuestión de un segundo. Es tiempo de irnos, pastelito de manzana, creo que, si no llegamos, se van a preocupar por ausentarnos por bastante tiempo, dijo Rainbow Dash a su acompañante mientras ella se montaba en la Pegaso, para después partir hacia Ponyville. Ambas yeguas había cambiado, físicamente se miraban un poco más altas y con un cuerpo bien tonificado y bien marcado debido a su arduo entrenamiento. No sabíamos nada de Rainbow Dash y Applejack desde hace un mes, y teníamos lo peor. No fue hasta que el radar registraba algo fuera de lo normal y venía con una potente velocidad hasta acá. Sin duda alguna estábamos sin aliento. Mientras Rainbow Dash y Applejack nos miraban con la mandíbula por los suelos y ellas fueron las primeras en hablarnos a las dos. ¿Qué sucedió, chicas? ¿Por qué nos miran con esa cara de asombro?, dijo Applejack sin poder creer que sus amigas tenían sus mandíbulas por el piso. ¿A dónde estuvieron todo este mes completo?, dijo Duelit a Rainbow Dash y Applejack, y ellas no tardaron en responderles a sus amigas. Pues verán, tanto Rainbow Dash y yo fuimos a entrenar un poco para ir a defender a Equestria de los invasores, dijo Applejack a los demás, a lo que Rainbow Dash asintió en señal de que era cierto lo que decía Applejack. Flashback de Applejack. Yo solo miraba que mi terroncito de azúcar al principio se concentraba mucho y después de cosas, visualizar una posible velocidad máxima que podría alcanzar, sucedió lo inesperado. Según mi registro de velocidad que yo andaba estaba superando los más de 10,000 kilómetros por hora en velocidad. Sin duda alguna una tremenda velocidad había alcanzado Rainbow Dash, pero ella decidió practicarlo bastante porque no quería que algo pasara por solo practicarlo una vez. Ya cuando ya tenía una que se fueron, en 15 días procedimos a practicar las dos, para mejorar nuestra fuerza física y, vaya que el actor mejoramos las dos, estamos casi por igual, solo que Rainbow Dash me supera por un poco, pero me supera, comenté un poco apenas porque Rainbow Dash me superó, pero no me molesta del todo ya que gracias a ella he mejorado para bien, para darlo todo por ese ser que amo, por mi familia, por Equestria y por Ponyville. Pero esa es una exageración. Rainbow Dash, 10,000 kilómetros es demasiado, y además peligro porque no podría ser capaz de frenar en donde era necesario parar, dijo para sí misma Duelit Sparkle.
Eso se sabe, pero aprendí a pararme en los puntos que tendría que pararme o no se dan cuenta, de que me hubiera pasado si no hubiera disminuido mi velocidad para poder llegar hasta, aquí Duilid dijo Rainbow Dash, viendo a Duilid que con su mirada le daba, la razón a Rainbow Dash. Debo de admitir, que después ver que venías a toda velocidad y conforme llegabas aquí se observó, cómo venías deteniendo tu velocidad y llegaste, hasta aquí con Applejack dijo Duilid, a su amiga. Eso es verdad, pero también Aj me ayudó a confirmar que llegamos al lugar correcto dijo Rainbow Dash, a su amiga. Eso es, ¿verdad Applejack? Preguntó Duilid a su amiga, a lo que ella solamente asintió a lo que Duilid le preguntó. Ya veo así que Rainbow Dash a pesar de tener una velocidad mayor a la anterior ahora puede llegar, mucho más rápido a su destino. Muy bien iremos a Canterlot a donde la princesa y a donde sus aliados están para presentar informes dijo Duilid todos fueron teletransportados a Canterlot y mientras que Rainbow Dash y Applejack se fueron hacia allá, volando con una velocidad increíble. ¿Qué les esperarán? A las manes 6 cuando lleguen a Canterlot y lo más importante que sucederá cuando lleguen Rainbow Dash y Applejack, cuando lleguen allá, a la velocidad de la luz esto y más, en los próximos capítulos de mi historia. Fin del capítulo 01 nos leemos en el capítulo 02. Capítulo 02 es un pájaro, un avión no es Rainbow Dash.